Mi nombre es Jennifer González. El día de hoy estamos aquí en este conversatorio para dar nuestros puntos de vista de acuerdo a la actividad que corresponde a la masacre de la Rubiera. Bueno, en este contexto, pues vamos a empezar a realizar un diálogo y empecemos por el contexto. El contexto de la masacre de la Rubiera ocurrió en Arauca en 1967, en donde un grupo de personas les dio un sancocho de gallina a 16 indígenas y después de esto, los mataron, hicieron una masacre, ¿sí? Aquí se puede evidenciar que primero es un contexto ya de muchos años, donde ocurrió hace bastantes años en una población súper aislada de nuestro país y en donde lastimosamente en esa época deshumanizaban a las personas indígenas o también a los negros que también los decían como esclavos. Aquí se puede también evidenciar la falta de control pues directamente del Estado en estas zonas tan apartadas de Colombia y vamos a evaluar diferentes contextos, ya sean culturales, históricos, legales y demás, que podemos evidenciar, ya que lastimosamente este tipo de formas de violencia son muy comunes en esa época y aún en nuestra época son muy comunes ver este tipo de situaciones y pues vamos a entrar sí, en un conversatorio directamente sobre esto, ya que lastimosamente en esa época a los indígenas no se le veían como personas humanas, valga la redundancia, sino que se veían como personas directamente, seres que de pronto no tenían alma, o ese era el contexto que directamente se le habían brindado a, a las personas que directamente los mataron. Entonces vamos a proceder y muchísimas gracias. Bueno, para complementar la información de la compañera, es importante recalcar que Colombia tiene una historia de colonización, lo que ya todos sabemos, lo que nos enseñaron en el colegio, el tema de los españoles, de la esclavitud, de la explotación laboral. Entonces, digamos lo que esta región está marcada por una cadena de violencia, ¿no? Entonces, creo que es importante recalcar que debido a esa violencia han surgido comunidades que se han dedicado a sembrar el racismo, por decirlo de alguna manera. Asimismo, pues esto ha desencadenado algunos aspectos culturales. Colombia está también reconocida, lastimosamente, por el tema de las guerras y las guerrillas. Y esto ha aportado que Colombia, la población de Colombia tenga que verse en muchas ocasiones desplazadas entre algunas regiones y otras. Esto también representa un tema de choque cultural entre por lo que, por ejemplo, los indígenas, que en este caso tuvieron que bajar por el río, desplazados de la violencia, y encontrarse con otro tipo de comunidades, como son en este caso los llaneros, que en su caso tuvieron pues su desconocimiento de que existen otras razas y que estas razas tienen un valor humano, un valor ético y moral. También tenemos que hablar sobre lo legal sobre este caso porque si vemos el artículo, vemos que tal vez hay como una respuesta legal un poquito tardía, aunque bueno, si no hubieran dos sobrevivientes de esa masacre de 16 personas, mi pregunta es cómo se hubiese llevado el caso, se hubiese investigado con urgencia o tal vez se hubiese quedado en el olvido. Entonces vemos que hay como una carencia ahí de las autoridades para unas personas que aunque sean de otra cultura, son humanas. También hay una obvia carencia de la conciencia legal porque los mismos asesinos decían que no sabían que estaba mal matar a esas personas. O sea, ¿cómo es posible que se arrebate la vida de un ser humano y pienses que no tenga alguna consecuencia legal? Tal vez de manera moral la puedan considerar, pero decir que legalmente no hay un cargo em, hace que podamos ver una pequeña o gran dificultad sobre cómo se explicaban las leyes en la época. Y me gustaría también hablar sobre lo de las sentencias.
se dieron 6 años después, o sea, pasó en el 67 y en el 73 se dieron los 15 años de prisión. Primero fue demorado y luego, aparte de eso, solo fueron 15 años por matar a 16 personas. En lo comunicativo, vemos la forma en que los autores narran los hechos, muestran una falta de comunicación, ¿no? Ellos nunca muestran empatía ni humanidad, donde las vidas de los indígenas eran tratadas con desprecio. Sus testimonios narran expresiones de remordimiento, sino más bien de orgullo. Ellos se sentían reorgullosos por cómo los trataban, por todo lo que hicieron, por todas las vidas que ellos mataron. Ellos sentían más bien orgullo por todas las acciones que están haciendo, lo que indica una normalización de violencia contra los indígenas y contra muchas otras razas. Y la comunicación entre el Estado y los habitantes de la región también fue deficiencia contra la notable falta de difusión contra las indígenas y las personas que estaban involucradas en todos ellos. También vemos que la comunicación de antes con la comunicación de ahora ha cambiado literalmente total. Antes no había nada de derechos humanos, antes no había nada de cómo ellos se podían defender. Cambió ahora, ya literalmente todo eso ha cambiado. Ahora ellos tienen más derechos que nosotros mismos, o sea, ahora se respeta más a ellos que a nosotros. Entonces, todo, literalmente todo ha evolucionado. Bueno, pues finalmente es bueno destacar o mencionar de que este trágico hecho pues, en la historia de nuestro país es un claro ejemplo de las tensiones que pueden llegar a existir entre dos culturas que conviven pues, en diferentes grupos étnicos y culturales. Es decir, aquí hay que entender algo muy puntual y es que la comunicación intercultural se centra en el entendimiento y la interacción entre personas de diferentes culturas, buscando promover la empatía, el respeto y la convivencia pacífica. Pero esto nos da previamente a entender que casualmente lo que desencadenó toda esta protesta y todo este hecho pues histórico fue que precisamente en esta comunidad o en esta cultura falló algo muy importante en la comunicación intercultural como lo es el diálogo. Se puede prever o se puede notar que toda esta manifestación o todo este hecho pues vino a raíz de un proceso que no estuvo implícito en este hecho como lo fue el diálogo, donde pues no fue posible que dos comunidades pudieran establecer sus costumbres y así poder llegar a entender lo que gusta o no gusta del otro. Entonces es importante siempre que dentro de X o Y culturas, pues siempre haya un diálogo que le podríamos llamar un diálogo intercultural, donde se pueda reconocer los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas, no porque yo sea de la parte urbana, de la zona urbana, pues vaya a ir a chocar con las costumbres que ya trae una persona de tiempo atrás, de donde convivió con una cultura que es muy arraigada a sus tradiciones y pues digamos a sus costumbres, valga la redundancia, con las que pues fue creado. Entonces, pienso de que el diálogo es algo muy importante y fue algo casualmente que falló en ese proceso comunicativo que es importante a la hora de pues promover una buena comunicación intercultural. Así es, entonces por este momento pues damos por terminado el conversatorio, que esté muy bien.